Venimos en el desarrollo de una serie que se titula En busca de la felicidad. A mí me gusta enseñar por series. Trato de enseñar por series de 6 a 8 semanas sobre temáticas relevantes para tu vida, que sean aplicables a tu vida y que confronten aspectos de tu realidad diaria. Buscamos siempre contextos bíblicos que nos puedan enriquecer porque creemos en la Biblia, creemos que es la palabra de Dios y creemos que es la única fuente que tiene poder para transformar vidas, y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y en esta serie estamos utilizando como base un versículo que está en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, en el marco del Sermón del Monte, del cual hablaremos más adelante, donde Jesús dice: no piensen que yo he venido a abrogar o a anular la ley. Yo no vine a anularla, sino vine a cumplir. Y lo que está diciendo Jesús no es solamente que Él vino a cumplir la ley, porque de hecho Él violó la ley, lo vamos a ver más adelante, sino que Jesús vino a hacer la plenitud. La palabra griega para cumplir es plero, que quiere decir hacer pleno, traer satisfacción, traer llenura, traer felicidad, una abundancia que desborda. Y Jesús vino a traer esa abundancia y esa felicidad y esa plenitud a nuestras vidas. Lo que Jesús está diciendo es: no es la ley lo que te va a hacer pleno, soy yo el que te va a hacer pleno. Así debemos interpretar este pasaje, y Jesús es la satisfacción de nuestra alma y de nuestras vidas. Es el único que puede satisfacer completamente tu ser, tu corazón, y traer plenitud a tu vida, y eso lo hemos demostrado ya a través de diferentes enseñanzas. Esta es la quinta enseñanza de la serie. En la primera vimos el encuentro de Jesús con una mujer cogida en el acto de adulterio, que durante su vida lo que había hecho era buscar llenar sus vacíos interiores en el sexo. Esta mujer cogida en el acto mismo de adulterio es llevada a Jesús para ser apedreada, porque el séptimo mandamiento condena el adulterio, y los judíos que estaban allí con piedras en la mano estaban listos para apedrearla, pero deciden traer a Jesús y preguntarle: ¿tú qué harías con esta mujer que fue cogida en el acto de adulterio? A lo que Jesús responde: si hay alguno que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y todos empiezan a irse de ese lugar como manifestación de que no hay nadie perfecto, no hay nadie que realmente esté libre de pecado, no hay nadie que no pueda cumplir la ley. Y Jesús concluye diciéndole a la mujer: mujer, vete y no peques más. Lo que le está diciendo es: vete y ya no sigas buscando la felicidad donde no la vas a encontrar, porque yo soy la plenitud y yo soy la felicidad. Después vimos un encuentro de Jesús con un hombre rico, un empresario exitoso que lo tenía todo: tenía fama, tenía prestigio, tenía poder, era joven, tenía mucho dinero, y este hombre, dice la Biblia, que se tiró a los pies de Jesús, y al lanzarse a los pies de Jesús le dice: hay algo que me falta, hay algo que el dinero no me ha podido dar, hay algo que las relaciones no me han podido dar, hay algo que el poder y la influencia no me han podido dar. Dime cómo hago para tener esa vida eterna, esa vida plena de la que tú hablas. Y Jesús le dijo: fácil, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y su incapacidad de soltar lo material, como un cuadro de que si no estamos dispuestos a morir a lo natural, a lo material, si no estamos dispuestos a dejar de darle el lugar más importante a lo material, para que Jesús sea el centro de nuestras vidas, difícilmente vamos a ser plenos, porque te tengo una noticia: nunca vas a poder ser pleno con las cosas materiales. Siempre vas a querer un poquito más, siempre vas a necesitar un poquito más. Cuando no tienes, piensas que lo que no tienes te va a hacer feliz, pero cuando lo alcanzas te das cuenta que no encontraste la felicidad, y esa es una escalera que nunca terminarás de escalar hasta que entiendes que esas cosas son solamente accesorios para la verdadera felicidad. Y después vimos en nuestra semana 3 y 4 la misma historia sobre Jesús conversando con una mujer samaritana, una mujer que era despreciada, que era rechazada por los judíos, pero que era rechazada también por los mismos samaritanos, porque era una mujer que era 5 veces divorciada. Una mujer que había tenido 5 maridos y que con el que estaba ahorita no era su esposo. Es decir, ella había estado buscando la felicidad no en el sexo como la otra mujer, no en el dinero y en las riquezas como el hombre, sino en las relaciones. Ella buscaba ser feliz con una pareja. Ella creía que quien la iba a hacer plena y feliz era una pareja, y de pronto, no dice la Biblia, pero me imagino yo que el primer matrimonio no la llenó y lo dejó, el segundo matrimonio no la llenó y lo dejó, el tercer matrimonio no la llenó y lo dejó, y dice que ya iba por el 5.º matrimonio o el 5.º divorcio, y que con el que estaba actualmente no era ni siquiera su esposo. Jesús también a esta mujer le dice que Él es la plenitud, que Él es el que puede llenar su alma y que Él es el que puede traer satisfacción a su ser. Y la mujer, vimos en las Escrituras, encuentra un nuevo propósito y empieza a contarle a otros acerca de su encuentro con Jesús. Hoy quiero que hablemos de un hombre leproso, un hombre que tenía una enfermedad visible, una enfermedad que todos podían ver y una enfermedad que lo había excluido de la sociedad. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4, que al descender Jesús del monte, fíjate, Jesús viene bajando de un monte, ahorita vamos a hablar de eso, lo seguía mucha gente. Un leproso se acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, ten cuidado de no decirle a nadie, más bien, ve y preséntate ante el sacerdote. Interesante que le pidió que se presentara ante el sacerdote, ahorita hablaremos de eso. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés, figura de la ley, mandó para que les sirva de testimonio. Padre, yo te pido que en esta mañana me uses para hablar al corazón de la iglesia. Yo te pido que si hay personas nuevas hoy, este mensaje sea fácil de digerir y de entender, y que en última, Señor, no quede duda de que tú eres Jesús, todo lo que nuestra alma necesita y desea. En el nombre de Jesús. Les contaba esta mañana que yo tengo como una obsesión con la limpieza. Yo tengo una característica y es que soy perfeccionista y soy psicorrígido. Eso no necesariamente es bueno, me ha servido muchísimo en muchas cosas, pero también me roba muchas veces la paz. Yo soy de esas personas que va a tu casa y te endereza el cuadro, torcido. O que me meto en tu mesita de centro y empiezo a organizar las cosas de una manera más simétrica. Porque si no, no me puedo concentrar. Yo antes de pararme aquí a enseñar me tengo que asegurar de que las luces estén todas funcionando, de que el lugar esté bien, de que esos cuadros estén derechos, porque si no me desconcentro. Es parte de mi diseño, no me juzgues. Tú tienes tus cosas y yo no te juzgo. Tú no me juzgues a mí por las mías. Pero tengo una característica y es que donde yo vea esto, y si me abracé con Dalis, entonces empiezo a hacer como... Soy obsesivo con la higiene. No me gusta estar sucio, no me gusta estar manchado. Cargo una cosmetiquera en mi maleta que va conmigo para todos lados. Fui gerente de ventas muchos años en multinacionales. Aprendí a llevar cepillo de dientes y crema conmigo. Mejor dicho, se me puede quedar la cédula, pero no se me queda el cepillo de dientes y la crema. Si me como un dulce me lavo los dientes, si almuerzo me lavo los dientes, si me tomo un café me lavo los dientes. Si te doy la mano y no te das cuenta, saco mi asunto antibacterial y me desinfecto. Y tú dirás, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Usted por qué me está hablando de eso? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje? Tiene todo que ver porque en el contexto del pasaje que estábamos leyendo, el pueblo judío, donde Jesús se presenta y donde sucede esta escena que acabamos de leer, rechazaba categóricamente a las personas que tenían este tipo de enfermedades. La lepra en ese tiempo, todo el que tuviera una enfermedad en la piel era leproso. O sea, no había una forma médica de identificar si era lepra o no. De hecho, eran los sacerdotes los que decían sí tiene lepra o no tiene lepra. ¿Y por qué los sacerdotes? Porque la lepra se consideraba una enfermedad espiritual, una enfermedad que por causa del pecado de las personas se manifestaba en su cuerpo. Entonces era una forma de juzgar la espiritualidad de la gente. Si tú tenías lepra, yo podía decir, tú no eres un hombre espiritual, tú no eres una mujer espiritual, a ti te falta oración, seguramente tú estás en pecado, es probable que tú hayas robado, es probable que tú hayas violado los mandamientos, mejor no me acerco a ti porque me vas a contagiar, mejor quédate lejos, mejor si tú estás enfermo, vete. Y lo que sucedía es que estos hombres tenían que estar recluidos y excluidos de la sociedad. Hombres y mujeres leprosos perdían a su familia. Dice en el libro de Levíticos que si a alguien le aparecía en su piel cualquier mancha, tenían que ir donde el sacerdote y esa persona era encerrada durante 7 días. Después continúa diciendo que si no le pasaba la lepra, entonces lo tenían que llevar a otro lugar, totalmente excluido de la sociedad, totalmente excluido de su familia, totalmente excluido de sus dinámicas diarias. No podía trabajar, no podía relacionarse. Una persona que tenía lepra era una persona rechazada, marginada, el peor de los pecadores. El leproso, grábate esto, representaba pecado. El leproso representaba rompimiento de la ley. Una persona que era leprosa era una persona que tenía que estar rompiendo la ley y que merecía ser excluida y llevada a otro lugar. Y me llama la atención que el contexto del pasaje dice que Jesús estaba descendiendo de un monte, que Jesús bajó de una montaña y que Jesús bajó ¿con quién? Con mucha gente, que había muchas personas bajando con Jesús. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender el contexto de lo que estaba sucediendo? Porque Jesús en ese momento venía de estar en una montaña. Él venía de un lugar alto. Él estaba en un lugar donde había estado predicando por días.
Y ese lugar tú lo puedes leer porque estamos leyendo el libro de Mateo capítulo 8. Si tú lees Mateo capítulo 5, 6 y 7, es lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón más importante que se ha predicado en la historia. Es el sermón más relevante y más significativo que ha moldeado la cultura, que ha moldeado la religión, que ha moldeado la sociedad, que ha moldeado nuestras vidas, porque las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte fueron las enseñanzas más importantes que se han podido predicar. Pero hay algo interesante, y es que la Biblia dice en el libro de Mateo que Jesús estaba en un monte enseñando. Pero en el libro de Lucas, todo el Sermón del Monte, en Lucas no se llama el Sermón del Monte. ¿Por qué es importante esto? Porque el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito para los judíos. Acuérdate que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay 3 de ellos que se conocen como los evangelios sinópticos, que se complementan entre sí y que tienen una cantidad de equivalencias que no tiene, por ejemplo, el libro de Juan. El 90% de las cosas que encuentras en en Mateo las encuentras en Lucas y en Marcos, y así al revés también. Lucas no dice que Jesús estuviera en un monte. ¿Por qué? Porque Lucas le escribe a los gentiles. Lucas le escribe a los que no son religiosos, mientras que Mateo le escribe a los religiosos. Para el relato de Mateo era importante hacer referencia a que Jesús estaba en un monte. Para Lucas lo importante eran los mensajes, las enseñanzas. Para los religiosos a veces la locación, el lugar, la forma es muy importante. Para los no religiosos eso es irrelevante. Hay gente que viene acá, que viene de otras iglesias, y yo le pregunto, por ejemplo, a los que lo invitaron: oye, Juanpa, ¿cómo le fue a tu invitado? Bien, le pareció chévere el mensaje, pero no le gustó las paredes negras y tus tatuajes. Y dijo que no volvía por eso. Ok, yo puedo entender que hay gente religiosa que la forma le choca, pero normalmente viene alguien que nunca ha sido religioso, por ejemplo como Giovanni, que nunca había ido a una iglesia. Ni le importa, ni se fija en mi apariencia, ni le interesan los colores, le interesa el mensaje. Entonces Lucas le escribe a personas que no les interesan los detalles. Mateo le escribe a religiosos que están interesados es en los detalles. Y el detalle de Mateo no se puede pasar por alto, porque cuando Mateo dice que Jesús estaba en una montaña, lo que él está diciendo es: Jesús estaba en un lugar importante. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, en esta serie enseñamos que los montes tienen un significado especial, que por años, por siglos, las personas subieron a los montes para encontrarse con Jesús. ¿Te acuerdas del monte Sinaí, del monte Ebal, del monte Gerizim y de cada uno de los montes de los que hablamos, donde los judíos subieron a tener encuentros con Dios? Bueno, en ese tiempo, para ellos los montes eran muy importantes. Para Mateo, ponerle a los judíos que Jesús estaba en un monte, lo que les estaba diciendo es: Jesús subió porque arriba se iba a encontrar con Dios. Arriba iba a tener un encuentro con Dios. Lo que él iba a hablarle a la gente venía de parte de Dios, no era un mensaje cualquiera, no era un mensaje al mismo nivel. Eso es lo que estaba diciendo Mateo. Para Lucas, vuelvo y digo, eso no es importante. ¿Por qué es importante eso? Solamente como nota al pie: mientras Jesús esté en el centro, va a haber mucha gente. A mí me preguntan muchas personas y me dicen: oiga, ¿usted cómo ha hecho en 2 años para tener esta iglesia, para tener este templo, para tener todas estas cosas, para tener un equipo de servicio de más de 60 personas? ¿Cómo ha hecho para tener discipulado? ¿Cómo ha hecho? Yo llevo 7, 14, 15 años haciendo iglesia y yo no puedo. Pastores que me preguntan, con los que me reúno, y yo solamente les digo: Jesús, Jesús en el centro. No, pero no sea así, deme la fórmula, te la estoy dando. Jesús en el centro. La gente no viene a ver programas, la gente no viene a ver paredes, las personas no vienen a ver un show, las personas vienen a encontrarse con Jesús, necesitan encontrarse con Jesús. Entonces, como Jesús estaba ahí, como Jesús estaba en ese lugar, llegó mucha gente. Pero fíjate que Mateo lo que está haciendo, ya te expliqué esto porque necesito darte un punto importante, no solamente mira, yo no te doy para que tú tragues entero, yo te mastico la cosa para que tú digas: sí, esto es lógico, tiene sentido, lo entiendo, es verdad, o que lo pruebes y digas: es mentira. Pero es importante que entendamos que Mateo le escribía a los judíos y que Mateo dijo que estaba en un monte alto para que entendiéramos que Jesús estaba hablando una palabra que venía de parte de Dios. ¿Y cuándo fue la última vez en la mente de los judíos que un monte fue importante? 1500 años antes, cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Moisés subió, dice la palabra, y recibió del dedo de Dios escrito sobre unas tablas 10 mandamientos. Había tenido un encuentro con Dios en el que Dios le había dado unas tablas con una ley. En otras palabras, había dado un mensaje, un sermón. Es como si pudiéramos coger el sermón de Jesús en el monte y el sermón de Moisés.
Y lo que Mateo está queriendo hacer es diciéndonos, el sermón del monte y el sermón de Moisés se complementan, porque Jesús cuando habló en el sermón del monte, ahorita lo vamos a ver, dice, la ley les dice tal cosa, ahora yo les digo tal otra, la ley les enseñó tal cosa, ahora yo les enseño tal otra. Lo que Jesús estaba diciendo, esta es la nueva ley. El sermón del monte es la nueva ley. Entonces cuando los judíos entienden eso, que esta es la nueva ley, y bajan del monte y se encuentran con un leproso, y Jesús reacciona como reaccionó antes el leproso, que fue lo que te acabé de leer, ellos hacen un flashback y vuelven a 1500 años antes y se acuerdan que Moisés, después de recibir los 10 mandamientos, cuando bajó del monte, se encontró con algo terrible. Él había estado con Dios, él traía un mensaje de parte de Dios. Y yo me imagino a Moisés bajando feliz, tengo un mensaje de parte de Dios, Dios nos habló. ¿Y qué se encuentra? El pueblo adorando un becerro de oro. ¿Sabes qué había hecho el pueblo? Habían cogido los aretes, los anillos, las joyas, las habían fundido y habían levantado para ellos mismos una estatua de un becerro dorado y se habían postrado a adorarlo. Eso es un símbolo de haberse apartado de la ley de Dios. Eso representa haberse apartado de la ley de Dios. ¿Y qué hizo Moisés cuando bajó? Muchachos, ¿por qué hicieron eso? No sean malos, no sean así. Dañaron las joyitas. Pero tranquilos que les traigo una ley de parte de Dios. No, mira lo que dice la Biblia que hizo Moisés. Dice que cuando Moisés llegó al campamento, en otras palabras, cuando Moisés bajó del monte, llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió su enojo y arrojando lejos de sí las tablas las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en fuego, o sea, lo fundió, moliéndolo hasta reducirlo a polvo, y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel. Querido Moisés, ¿no? Un buen líder. ¿Quién quiere un líder como Moisés? Chévere. Que te coja tu pecado y te lo restregue en la cara y te haga, ¿quiere tomar de esto? Tome de esto. Eso fue lo que hizo Moisés. Y el cuadro de ellos era, cuando Moisés recibió la ley y se encontró con los transgresores de la ley, se encendió en enojo. Su ira se encendió y reaccionó con violencia. Ahora la pregunta es, si Jesús estaba dando unos nuevos parámetros de la ley, si Jesús estaba entregando unos nuevos parámetros de la ley más exigentes que los de Moisés, y al bajar del monte Jesús se encuentra con la representación misma del pecado y de violar la ley, ¿cómo esperarían esos judíos que Jesús hubiera reaccionado? Yo me imagino que ellos dijeron, si Jesús subió la vara, o sea, si Moisés ante los 10 mandamientos, cuando los violaron, reaccionó de esa forma, si Jesús subió la vara, va a fulminar a este pobre hombre. Yo me imagino que cuando ellos bajaron y vieron a este leproso que estaba violando la ley, ahorita te voy a decir por qué, dijeron, Jesús lo va a aniquilar. Pero ¿sabes qué? Jesús reaccionó de una manera diferente. Jesús reaccionó con amor, con misericordia, con compasión. Jesús se acercó a este hombre después de haber entregado el sermón más importante de la historia. No cualquier sermón. Si tú alguna vez has leído el Sermón del Monte, o si alguna vez has ido a la iglesia, o si llevas años yendo a la iglesia, vas a darte cuenta que el 90% de las enseñanzas que alguna vez alguien te ha dado, las sacó del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, te repito, entre Mateo 5 y Mateo 7, incluye lo siguiente. Lo primero de lo que habla es de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres. También el Sermón del Monte habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo. También habla de Jesús y la ley, lo hablamos ahorita. Yo no he venido a abrogarla, sino vine a cumplir. Habla del adulterio, pero sube el estándar del adulterio. ¿Qué dijo Jesús? Con que se te ha dicho que no adulteres, yo te digo ahora que si tú miras a una mujer y la deseas, ya es adulterada. Ya has adulterado. En otras palabras, todos ustedes aquí son adúlteros. Y todas ustedes también. Todos. O el que diga que no, no le creo. La ira. Jesús habló de la ira. ¿Se te ha dicho que no asesines? Yo te digo, con que tengas rabia contra tu hermano ya eres un asesino. Todos ustedes o todos nosotros somos unos asesinos. Todos nosotros. O sea, bajo el nuevo estándar de Jesús, nos pelamos todos.
Antes como que creían los religiosos que se podían salvar. Jesús no vino a cambiar la ley, Él vino a subir la vara. Él la vino a poner más difícil. Él vino a ponerla más complicada. Jesús habló del amor a los enemigos. La ley te decía ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo te digo, tienes que amar a los que te persiguen, amar a los que te odian. Jesús habló de las disciplinas espirituales en Mateo 6, de dar, de ayunar y de orar. Habló de los tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en esta tierra donde la polilla y el hollín corrompen, haz más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompe. Habló de la lámpara del cuerpo, que son los ojos, de cuidar nuestros ojos. Cuida lo que ves, dijo Jesús. Habló de las riquezas, habló del afán, habló de la ansiedad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Habló de juzgar a los demás. ¿Qué dijo Jesús? Que como juzgues a otros, tú vas a ser juzgado. Habló también de la regla de oro. ¿Conoces la regla de oro? La regla de oro dice: haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Aún enseñanzas que moldean la cultura de personas que no son cristianas. La puerta estrecha, habló Jesús. Y de los frutos. Dijo: nunca os conocí. En aquel día me dirán: Señor, Señor, y yo les diré: nunca los conocí, apártense de mí. Y de la famosa enseñanza de los dos cimientos. Un hombre que edificó su casa sobre la arena, un hombre que edificó su casa sobre la roca. Si tú miras, el Sermón del Monte resume todas las enseñanzas cristianas. Toda la doctrina y la teología cristiana está resumida allí. Y como si fuera poco, Jesús dice en Mateo 5:48, dentro del Sermón del Monte: sean ustedes perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Subiendo la vara. O sea, Jesús estaba diciendo: ¿quieres cumplir la ley? Ya no es esa ley, ahora es esta ley. ¿Para qué estaba haciendo eso Jesús? Yo creo que Jesús lo que quería era demostrar que es imposible cumplir la ley, que nadie puede cumplir la ley, que todos nos pelamos, que todos fallamos, que todos en algún momento la incumplimos. ¿Y cuál será el punto de Jesús? Yo creo que es uno: decirnos a nosotros: sabes que tú necesitas a Dios y su nombre es Jesús, porque en Él se cumple la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Este hombre estaba rompiendo la ley. Este hombre, dice la Biblia, que mientras Jesús estaba en una de las ciudades, mientras descendía del monte, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló en tierra. Y él, al arrodillarse con su rostro en la tierra, le rogó y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Eso que estaba haciendo este hombre era ilegal. Este hombre no tenía derecho legal para acercarse a Jesús. Este hombre tenía que haber permanecido lejos de Jesús. Era ilegal que un leproso se acercara a una persona sana. Este hombre estaba rompiendo la ley. Es tremendo que Jesús, en un sermón en el que sube la vara de la ley, al encontrarse con personas que la estaban rompiendo, no hace lo mismo que Moisés hizo. ¿Sabes qué creo yo que hizo Jesús? Yo creo que Jesús dijo: bueno, es como si yo les dijera hoy: iglesia, esta enseñanza de hoy no es para que se les quede en la mente y en el cuaderno. Esta enseñanza es para que la pongamos en práctica. Apenas se acabe el servicio, nos vamos para las calles y vamos a poner esto en práctica. Y ustedes dijeran: listo, vamos, va para esas. Y nos fuéramos para la calle. Que por cierto, eso es lo que la iglesia debería hacer. Esa es la verdadera iglesia. Y cuando nos encontremos con la gente, entonces muestre a ver cómo reacciona el pastor, porque para predicar es bueno, pero miremos a ver cómo es que es afuera. Miremos a ver qué hace cuando se le acerque a alguien de la calle. Miremos a ver qué hace cuando se le acerque a alguien con necesidad. Miremos a ver qué hace cuando se le acerque un drogadicto. Ahí es donde se pone a prueba. Pues Jesús, ¿qué hizo? Jesús dijo: muchachos, vamos, les voy a mostrar todo esto de la ley, cómo se cumple. Y baja y se encuentra con este hombre violando la ley. ¿Usted qué cree que pensó la gente? Lo va a matar. Pero contrario a eso, Jesús no solamente no reprende a ese hombre. O sea, Jesús no solamente no lo regaña por violar la ley, sino que Jesús hace algo tremendo. Dice que Jesús extendió su mano y lo tocó. O sea, que en ese momento Jesús llega y dice: yo te puedo ayudar. Y eso solo que hizo Jesús, el extender su mano y tocar al hombre que tenía lepra, fue violar la ley. O sea, Jesús no solamente no reprendió al hombre por violar la ley, sino que Jesús violó la ley. Jesús estaba rompiendo la ley. ¿Por qué estaba rompiendo Jesús la ley? ¿Por qué será que Jesús rompió esa ley? Él no tenía que hacerlo. De hecho, hay personas que dicen que Jesús tenía que tocar al hombre para sanarlo.
Si tú lees un poquito más adelante, tú coges tu Biblia, estamos en Mateo 8, si tú lees unos versículos más adelante, la historia que le sigue a la de Jesús y el leproso es la historia de Jesús con el hijo del centurión romano. ¿Y cómo sanó Jesús al hijo del centurión romano? El centurión romano le dijo, yo no soy digno de que vayas a tu casa, manda la palabra y él será sano. Y Jesús dijo, ok, me ahorras la visita. A mí me gustaría que fuera así, más fácil. Pastor, tengo que reunirme con usted, pastor, yo vivo lleno de reuniones toda la semana, hasta aquí. Yo quisiera gente con la fe del centurión romano y yo tener la fe de Jesús y el poder de Jesús, porque me ahorraría muchas reuniones. No, ¿cuál es tu problema? Hay un chat, lo que sea que tengas, eres sano. Ya. Jesús no tenía que tocar a ese hombre. Y Jesús no hace las cosas porque sí. O sea, Jesús era intencional en lo que hacía. Yo creo que Jesús venía bajando del monte y cogió el WhatsApp y le dijo al ángel Gabriel, mándame un leproso, para enseñarle a estos hombres lo que estaba pasando. Y cuando llegó el leproso, Jesús se encuentra con él, Jesús lo toca. Jesús dice, para que le moleste harto a estos. Mientras que Moisés los reventó a todos, Jesús dijo, tienes lepra, nadie te toca. ¿Tú sabes lo que es que alguien que no recibe cariño de alguien, que alguien que no ha sido tocado por nadie hace mucho tiempo, que alguien que es despreciado, que alguien que es anulado, que alguien que si ni siquiera su misma familia lo toca, llegue un extraño y le diga, tranquilo mamá, no pasa nada? ¿Tú sabes lo que eso hace en el corazón de una persona? ¿Tú sabes lo que eso hace en el alma de una persona? Yo creo que Jesús lo que estaba diciendo es, al romper la ley, les demuestro que yo estoy por encima de la ley. Al romper la ley, yo les demuestro que yo soy el cumplimiento de la ley. Porque Mateo 5, lo acabamos de leer, dice, yo no vine a abrogar la ley. ¿Y sabes qué dicen los religiosos? Jesús no vino a abrogar la ley, tú tienes que seguir cumpliéndola. Yo he tenido discusiones con cualquier cantidad de religiosos, con cristianos que practican la ley al pie de la letra, que guardan religiosamente el día de reposo, que no comen lo que la Biblia dice que no debe comer, que para ellos yo soy el diablo encarnado porque tengo tatuajes. No, es en serio. Y he tenido discusiones y me dicen, tu Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley. Sí, él dijo eso, pero después en el trabajo de campo con la gente la violó. Lees la Biblia completa, porque no podemos sacar textos de contextos. Unos momentos más adelante Jesús dice, la ley dice que el sano tiene que estar lejos del impuro. La ley dice que si tú estás impuro y yo estoy sano, yo no me puedo acercar a ti. Y Jesús dice, no me importa porque yo estoy por encima de la ley. Yo paso por encima de la ley. El sano, que es Jesús, y el inmundo, que es el impuro, que es el que está sucio, que es el que es rechazado, en la ley pasaba lo siguiente: cuando el sano se acercaba al inmundo, el inmundo inmediatamente contagiaba al sano. Sano acercándose a inmundo, sano quedaba inmundo. Así funcionaba en la ley. Si estás inmundo, vete lejos porque me contagias. Por eso eso era ilegal, porque bajo la ley los que estaban podridos podían podrir a los demás. En Jesús hay una nueva ley. Lo que Jesús está diciendo al violar la ley es, esta ley me tiene hasta acá, ustedes no la entendieron. Yo me imagino que Jesús en el cielo le decía, Señor, mándame porque esta gente cada vez la corrompe más. Cogieron 10 mandamientos y en qué momento los volvieron 613. Están locos estos tipos. Y apedrean a la gente por no cumplirla. Se les olvidó que la esencia de la ley es el amor. Por eso cuando Jesús, los fariseos le preguntaron, Señor, ¿cuál es la esencia de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, el amor. Entonces en Jesús funciona de la siguiente manera: cuando el sano se acerca al inmundo, el inmundo queda sano. Ese es el evangelio en una diapositiva. Ese es el evangelio. Mira, no hay otra forma de decirlo. Y lo tremendo de eso es que el mismo poder que está en Jesús, la misma fuerza que está en Jesús, que es la fuerza más grande del universo, la fuerza más poderosa del universo,
la fuerza más inquebrantable del universo, que se llama gracia, que está en Jesús. Dice la Biblia que esa fuerza y ese poder ahora está en ti y ahora está en mí. Como dice Star Wars, la fuerza está dentro de ti. Dile eso al que tienes al lado. Dile, despiértate, la fuerza está dentro de ti. David, te tengo una tarea, brother. Todo el que has dormido, tómale una foto, y si tiene la boca abierta, mejor. Y vamos a ponerlas en las redes. Es broma, ¿no? Porque el otro día dije, el que llegue tarde voy a cerrar las puertas. Y el otro día Ale no vino porque dijo, me va a cerrar las puertas y no voy a ir. No, lo que yo digo no se lo tome tan en serio, ¿no? Es broma, es broma. Pero el apóstol Juan dijo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, lo que él está diciendo es, allá afuera hay tanta necesidad que tú como iglesia tienes que ir y moverte y movilizarte para contagiar a los que están afuera con tu gracia, no al revés. Ya no es la lepra de los de afuera que nos contagia a nosotros, ahora es la gracia que está dentro de nosotros que contagia a la gente que está afuera. Nosotros tenemos que dejar de ser una iglesia pasiva, nosotros tenemos que ser una iglesia que deje de jugar a la defensiva y tenemos que pasar a ser una iglesia a la ofensiva. Tenemos que contagiar al mundo con el amor de Dios. Mira, a mí me preguntan personas, pastor, ¿usted por qué no hace encuentros? Ay, los encuentros son tan bonitos. Yo hice tantos encuentros. ¿Cuántos encuentros hicimos? 50, 60, 70 encuentros en nuestras vidas. Encuentro 1, encuentro 2, encuentro 3, me encuentro, me reencuentro, vuelvo a encontrarme con el que me reencontré. ¿Y sabes por qué no me gustan los encuentros? Te voy a decir por qué. Porque los encuentros no tienen nada que ver con lo que Jesús nos llamó a hacer. Los encuentros son un mundo de cristianos reunidos en un hotel 5 estrellas con música ambiente cristiana todo el fin de semana y dicen, ¡ay, la presencia de Dios! Hombre, no friegue, mándeme para un resort en San Andrés y yo le juro que también vuelvo renovado y recargado. No necesito enseñanzas cristianas, no necesito que me pongan las manos, no necesito que me echen fuera los demonios. Regáleme 1.000.000 de barras y yo me voy de vacaciones un fin de semana y llego feliz. Pero eso no fue lo que Dios nos mandó a hacer. Un encuentro con Dios no es ir y apartarse del mundo para que la gloria de Dios caiga. Un encuentro con Dios es en las calles. Un encuentro con Dios es donde está la gente necesitada. Un encuentro con Dios es donde está la gente que no tiene nada para comer. Queremos ser verdaderos cristianos, salgamos de nuestra burbuja y nuestra comodidad y vamos y contagiemos a la gente que necesita a Jesús. Jesús no está en los encuentros y en los retiros de hoteles de 5 estrellas. Jesús está en las calles donde está la gente pasando hambre y necesidad. Es allá donde nosotros tenemos que ir. Por eso es que yo digo, aquí tenemos que recibir a todo el que venga. Yo por eso le digo, usted cuando alabemos, coja su maleta, su cartera y su billetera. Porque a mí me dicen, pastor, ¿y aquí es seguro? No tengo ni idea. Entre más inseguro sea la iglesia, mejor, porque quiere decir que estamos haciendo la tarea. Pero una iglesia donde todos nos conocemos, todos hablan, aleluya, santo hermano, gloria a Dios. No puedo creer, me robaron en la iglesia. Y es que, ¿la iglesia qué es? La iglesia está llamada a ser un hospital de gente enferma, donde todos estamos llenos de lepra, todos estamos llenas de lepra, todos. Te voy a decir por qué no tenía nombre este señor. Si tú te das cuenta, este señor no tenía nombre. Dice que un leproso se acercó a Jesús. Te voy a enseñar algo en esta mañana. Siempre que la Biblia hable de alguien y no diga su nombre, es porque ese nombre es el tuyo y el mío. Siempre. Todos los sin nombre en la Biblia nos representan a nosotros. Lo que Jesús quería enseñar es que ese leproso somos tú y yo, que ese leproso eran todos los que estaban en ese lugar, que todos los que estaban ahí estaban llenos de lepra. Y de pronto tú dices, yo no tengo lepra, yo estoy bien. Pero es que yo no estoy hablando de una lepra física. Yo estoy hablando de una lepra que está en el alma, una lepra que está dentro de nosotros, una lepra que nos impide ser felices, una lepra que nos roba el gozo y la paz, una lepra que nos amarga, una lepra que nos condena, una lepra que no nos deja ser felices. Yo creo que todos estamos leprosos por dentro. ¿Sabes qué es lo que pasa o lo que pasaba con la lepra? Que como era una enfermedad visible, los juzgaban y los rechazaban. ¿Y sabes qué pasa en muchos lugares? Que como sabemos del pecado de otro, lo juzgamos. Como ese pecado es visible, lo juzgamos. Pero ¿qué pasa con el que no se ve? ¿Qué pasa con el que tú estás guardando y escondiendo? ¿Qué pasa con el que solo tú sabes y conoces? ¿O no tienes secretos? ¿O no tienes nada que decir? ¿O no tienes nada escondido?
¿O no hay algo dentro de ti que cuando te acuestas te da vueltas en la cabeza y te quita el sueño? ¿O no hay una situación que te amarga? ¿O no hay una situación que tú dices, ojalá no se enteren? Ojalá que nadie se entere. Ojalá que nadie sepa. Pero no tienes por qué temer, porque Jesús vino a sanar y a tocar lo que nadie más está dispuesto a tocar y a sanar. Jesús está dispuesto a tocar lo más profundo de nuestro ser. Jesús está dispuesto a tocar lo que nadie querría tocar. La pregunta es, ¿cuál es tu lepra? ¿Cuál es tu lepra? Yo conozco la mía. Yo tengo bien clara cuál es mi lepra. ¿Qué tienes que hacer con eso? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es la invitación que yo te dejo en esta mañana? Acércate a Jesús. Acércate a Jesús y dile, Jesús, tengo lepra. Mira Jesús lo que me está pasando. Y de pronto tú dirás, bueno, fácil. Yo esta noche voy a mi casa y le digo, Jesús, tengo lepra. Pero ¿sabes? Yo tengo 20 años ya de conocer a Jesús. 20 años. En 20 años de conocer a Jesús, yo nunca lo he visto. Físicamente, nunca lo he visto. Algunos sí. En una humedad en la casa dicen, ay, ahí está Jesús. Yo nunca he visto a Jesús. La Biblia dice que el Jesús preencarnado vino a esta tierra y tuvo unos encuentros en el Antiguo Testamento. Cuando en la Biblia tú ves que dice que el ángel de Jehová se presentó a tal persona, yo creo que es Jesús. Hay una postura teológica que dice que será Jesús. Se llama el Jesús preencarnado. Después dice la Biblia que él nació de mujer, ese es el Jesús encarnado que muchos vieron. Y después murió y resucitó, ese es el Jesús resucitado que muchos vieron también. Dice Corintios que más de 500 testigos a la vez. Pero después de eso Jesús ascendió al cielo y hasta donde yo sepa no ha vuelto. Mandó a su Espíritu Santo que opera dentro de nosotros, que es esa fuerza que opera dentro de ti, dentro de mí, que se llama gracia. Pero que yo te diga, yo vi a Jesús, Él caminaba entre nosotros, vi sus pies, no, yo no he visto eso. Pero ¿sabes dónde yo he visto a Jesús? Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto a Dios, pero lo verán en el amor de unos por otros, cuando yo he tenido que mostrar mi lepra. Cuando yo estaba enfermo, podrido, con mi carne podrida, con mi corazón podrido, con mi vida asqueado de mí mismo, que no quería ni vivir, y tuve la valentía de un día venir y decirle a Jesús, Jesús, estoy enfermo. Pero para mí Jesús era mi mujer. Para mí Jesús eran mis pastores. Para mí Jesús eran mis discípulos. Para mí Jesús era esta comunidad. Por eso yo no he tenido problema cuando he tenido pecado en mi vida de venir y decirles, iglesia, tengo problemas. Iglesia, yo soy imperfecto. Iglesia, yo tengo pecados. Iglesia, yo también tengo lepra. Porque el día que alguien se pare aquí a decir, ustedes leprosos, santifíquense leprosos, ese día, si esto se llama Iglesia Viva, por favor, si yo ya no existo, cámbienle el nombre a este asunto. Honren mi memoria. Porque Iglesia Viva no nació para ser una cantidad de mentirosos, hipócritas y fariseos. Iglesia Viva es el lugar perfecto para gente imperfecta, de los cuales yo soy el primero. Y cuando yo le mostré mi lepra a Jesús y vi que Jesús no me condenaba, vi que Jesús no me señalaba, vi que mis discípulos no me dijeron, uy, yo me voy para otra iglesia porque ¿cómo así? Vi que muchos de ustedes, cuando yo el año pasado tuve la valentía de pararme acá y decir, ¿sabe qué? Voy a dejar de predicar un tiempo porque tengo problemas en mi casa y necesito atenderlos. Muchos de ustedes dijeron, cuente con nosotros. Lo que nos gusta de este lugar es que no son mentirosos y que no son hipócritas y que no son fariseos. Yo no promuevo el pecado, yo no promuevo la corrupción, yo no celebro tu lepra, yo no te voy a decir, sí, sigue pecando, sigue haciendo lo que estás haciendo. Yo te voy a decir, no está bien. No nos debe gustar. ¿Sabes por qué mucha gente no es feliz? Porque es feliz con su lepra. Y la lepra y la felicidad no van de la mano. Mientras tú tengas tapados, mientras tú tengas cosas guardadas, nunca vas a ser feliz. Oh, yo te lo digo, el pecado es rico. El pecado es rico, si no, no lo haríamos. Pero el pecado te quita la paz y te quita la felicidad. Tú lo disfrutas en el momento, pero tú no duermes tranquilo. Te persigue,
te condena, te oprime. Mientras que Jesús, cuando tú le dices, mira Jesús mi lepra, mira mis pecados, mira mis vacíos, mira lo que está pasando en mi vida, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy viviendo, Jesús dice que se acerca, toca tu mano. Y no dice que progresivamente, dice que al instante, al instante, al instante. Uno como predicador viene y maquilla la vaina para que ustedes no se frustren. La felicidad es un proceso. Esa felicidad va a ir viniendo día a día. No. Lo que es un proceso es que tú tengas la valentía de contar tu vida y demostrar tu vida tal y como es. Eso es un proceso. Pero el día que tú estés dispuesto a rendirte a los pies de Jesús y decir, no tengo nada que perder. ¿Qué tenía ese hombre para perder? Un hombre rechazado, excluido, señalado, lejos de su familia, lejos de su casa, lejos de sus seres queridos. Ese hombre ya lo había perdido todo. Ese hombre está muerto en vida, como muchos de ustedes. No porque sean pecadores, sino porque tienen su pecado guardado, porque tienen su lepra escondida. No te tapes tu lepra. Esta no es una iglesia para que tapes tu lepra. Esta no es una iglesia para que escondas tu lepra. Aquí yo no quiero ver gente perfecta. Aquí yo quiero ver gente honesta. Jesús no está pidiendo ver perfección. Eso es una utopía, por eso subió la vara tan alta. Él vino a decir, depende de mí. Muéstrate tal cual tú eres. Y por eso vuelvo y te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu lepra? Mientras yo predico, en tu corazón, de pronto tú has estado diciendo, yo la tengo clara. Tal vez es una adicción a las drogas, al licor, al cigarrillo, a la aceptación, al qué dirán, al sexo, a la pornografía, a la masturbación. De pronto es una relación que le escondes a tu pareja, de pronto es una relación que le escondes a tus padres. No sé. Solo tú sabes cuál es tu lepra. Solo tú sabes qué es aquello que necesitas exponer. Solo tú sabes qué es lo que te está pasando. Yo sé cuál es la mía. Sabes también que creo que en todas las etapas de la vida hay lepras diferentes. Hay etapas, hay puntos de madurez. Hay cosas que de pronto en tu vida, Giovanni, por poner un ejemplo, está bien por el momento de vida, pero que en la mía no está bien. Por eso es que aquí no podemos sacar reglas de comportamiento y de conducta donde todos tenemos que ser iguales. En tu viaje espiritual y en tu proceso espiritual, ¿cuáles son las cosas que tú necesitas cambiar? ¿Cuál es esa cosa que mientras yo hablo en el centro de tu corazón tú dices, yo sé cuál es? Pues yo te invito a que te rindas por completo a Jesús y le entregues toda tu vida. Y te aseguro algo, cuando tú hagas eso, cuando tú tengas la capacidad de avergonzarte, de verdad, y de decir, esto es lo que me está pasando. Cuando yo doy consejerías, yo siempre le digo a las personas, mira, la base de la consejería son dos cosas, la honestidad y la obediencia. ¿La honestidad qué es? Sé transparente, cuenta lo que tienes, cuenta lo que está pasando. Y la obediencia, si yo te doy un consejo, pues viniste a pedirlo o no. Ah, no, pero es que ese consejo no me gustó. Si tú haces eso, si tú eres honesto y transparente, yo te aseguro que al instante tú vas a ser feliz. Por eso tengo este micrófono acá. Quiero invitarlos a que pasen y confiesen. ¿Quién quiere empezar? ¿Sus pecados? Es más fácil que eso. Eso me toca a mí por estar aquí arriba. Pero no creas que con ir a tu casa y a los pies de tu cama seguir con tu pecadito guardado, ya Dios lo sabe. El libro de Santiago dice que se confiesen los pecados y las faltas los unos a los otros.
y entonces tendremos libertad. Busca a alguien esta semana. Yo no los puedo atender a todos, ni los voy a atender a todos. De la primera reunión salí con 10 personas afuera, necesito hablar. No, espérate. No, yo no soy aquí yo no soy la representación de Dios en esta iglesia. Mira a la persona que tienes al lado, mírala. Ella es la representación de Dios en esta iglesia. Busca una persona sabia, no busques al más chismoso de la iglesia. Habla con tu líder. Busca a alguien. Si no tienes un líder en esta iglesia, listo. Busca a las personas que están en camiseta azul, Cristian y Mariale, Claudia, Silena, María del Rosario, y diles, quiero hablar contigo. Nadie te va a juzgar. Si alguien te juzga, me dices. Si tú hablas con alguien en esta iglesia, alguien por lo menos que se identifique como líder de esta iglesia, y tú te sientes juzgado, por favor me dices. Porque ahí sí yo bajo como Moisés. De verdad. Porque aquí aceptamos todo, menos la hipocresía y el fariseísmo, eso no. Jamás. Pero estás en un lugar seguro. Queremos ayudarte. Queremos invitarte a que cuentes lo que te está pasando. Si quieres ser libre, no hay que ir a un encuentro de 3 días. Eso no te va a hacer libre. Eso te va a hacer sentir rico. Si quieres ser libre, destápate. Saca lo que hay en tu interior. No tengas vergüenza, no tengas pena. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. No hay uno solo aquí perfecto. No existe. Hay áreas de tu vida en las que tú eres más maduro que yo. ¿Qué tal si estamos en pie y oramos para cerrar? Jesús, te damos gracias.